pues muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en la sesión de los impactos psicosociales y mecanismos de afrontamiento. Aquí les piden hacer presencial si toman celulares. Muchísimas gracias. También allá en las sedes, por favor. Sí. Bueno, el siguiente subtema que va a trabajar Ana Elena con nosotros son los impactos psicosociales, la entrada al trabajo psicosocial. Muchísimas gracias, Ana Elena, de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, entonces igual le pido a las sedes que volvamos a abrir la presentación, digamos la presentación guía del día de hoy, exactamente en la que están los objetivos y la ruta. Y entonces empezamos justo en la siguiente lámina. ¿Es la 4? Es la 4, exactamente. Entonces recapitulamos con la presentación en la lámina 4. Bien, entonces, pues justo el día de hoy vamos a hablar de los impactos psicosociales y las estrategias o mecanismos de afrontamiento. Entonces, cuando hablamos de impactos psicosociales, pues nos referimos en los casos de violaciones a derechos humanos, es decir, con las y los migrantes, que se trata de reacciones o de síntomas o molestias que presentan las personas. Y uno de las premisas en las que está sustentada el modelo psicosocial es, estamos frente a reacciones normales ante situaciones anormales. Es en este sentido que el modelo psicosocial se distingue de un modelo pues mucho más clínico que puede centrar la atención en la persona o en la o el paciente y con un proceso que patologiza las reacciones, que patologiza pues tal cual como las estructuras o los comportamientos, las respuestas de la persona y pues digamos las encuadra en un cierto pues en una cierta descripción de algún trastorno, ¿no? Algún trastorno de la personalidad. Ya hablábamos la vez pasada de la diferencia de estos tres enfoques, ¿verdad? De un clínico psiquiátrico, un clínico psicológico y del enfoque psicosocial. Entonces, repito, porque de verdad que esta es una como de las premisas y principios básicos en el trabajo psicosociales, estamos frente a reacciones normales ante situaciones anormales. Es decir, pues lo que no es normal es que la gente tenga que estar saliendo de su país por una violencia estructural que desencarnada totalmente, ¿no? Y que cobra vidas, pues por el hambre, por la violencia, por distintas razones, ¿no? Entonces, partiendo de esta premisa, es que justamente pues tomamos el análisis, ya en el momento de la atención. Es decir, tenemos ya frente a nosotros una persona migrante, una familia, ¿no? Con quien vamos a trabajar. Y entonces, lo primero es que vamos a observar, ¿verdad? Hablábamos hace un momento de las acciones, de cómo ya se lleva a cabo en la práctica el trabajo psicosocial, pues vamos a escuchar y vamos a observar. ¿Qué le está sucediendo a esta familia? ¿Cómo está esta persona? Y dentro de ese cómo está, es cuáles son esas reacciones que está teniendo. Entonces, ¿quieres darle a la siguiente lámina? Entonces, ¿cuáles son esas afectaciones que vive la persona? Entonces, y los impactos psicosociales, decimos que se viven en lo emocional y en lo físico, en lo relacional y en su proyecto de vida, ¿no? O sea, cuando una persona, pues nos está planteando una situación o sabemos que está viviendo una situación, un migrante pues que viene de paso, ¿no? Hay algunas cosas pues que evidentemente nos narrará, pero otras pues justamente con la observación podemos darnos cuenta de lo que está viviendo la persona, ¿no? Pero entonces eso es lo que vamos a observar. Esa situación en particular, digamos, la experiencia migratoria en su conjunto tiene impactos psicosociales, de los que vamos a hablar en un momento, pero también el momento de la experiencia migratoria
tiene impactos psicosociales particulares. Pues no es lo mismo lo que está sufriendo, lo que está sintiendo una persona cuando recién salió de su comunidad, que cuando ya lleva una semana de camino, que cuando lleva 4 meses de camino, que cuando ya lo asaltaron, que cuando lo deportaron, ¿no? No es lo mismo lo que está sucediendo en su vida y en ese sentido lo que se está moviendo pues en su cuerpo, en su mente, en su corazón y en cuanto a sus relaciones, ¿no? Justo una persona pues que recién se despidió, digamos, de su comunidad, pues tiene todavía como ese cobijo de los vínculos cercanos, ¿no? O sea, todavía está muy cerquita de los suyos, ¿no? En cambio, pues una persona que ya vivió en Estados Unidos 10 años, 12 años, y que ya fue perdiendo mucho de ese contacto con su comunidad de origen y de repente es deportada, pues lo que está ocurriendo en términos de lo relacional es totalmente distinto, ¿no? Entonces, digamos que por ahí vamos a empezar como esta observación, o empezar a explorar, ¿no? Y entonces veíamos que al igual que el trabajo psicosocial que se hace en los distintos ámbitos, ¿le quieres dar a la siguiente? De la misma manera, los impactos psicosociales afectan en los distintos ámbitos, en lo individual, familiar, comunitario y social. O sea, lo que vive una persona migrante, una persona pues en sus distintas fases migratorias, no solamente lo vive él o ella, tiene también la otra cara, ¿no? La otra cara de la moneda en lo que está viviendo la familia, en lo que está viviendo su comunidad, en lo que está sucediendo en la sociedad a la que llega a insertarse o en la que llega a vivir por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, pues esto, entonces vamos a ir viendo justamente en estos distintos ámbitos cuáles son los impactos psicosociales más frecuentes en las personas migrantes, en sus familias, ¿no? En cada uno de estos ámbitos. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, también otra de las premisas, ¿no? o de los principios ya del trabajo psicosocial es partir de la especificidad que está viviendo esa persona en ese momento. En ese momento ya decíamos de la migración en este caso, ¿no? De su proceso migratorio, qué está viviendo, qué está necesitando. Y en ese sentido, obviamente no lo vive igual pues un hombre de 30 años que una mujer de 50 o que una jovencita de 15. No lo vive igual una persona mestiza que una persona maya o que venga de un contexto cultural, de un contexto cultural distinto, ¿no? La situación social y la situación económica de la persona, pues evidentemente también marca fuertemente cómo vive los impactos psicosociales. No es lo mismo alguien que haya podido, pues por préstamo, por deuda, o de alguna manera que pueda pagar un pollero de $5,000, pues que alguien que vaya realmente con sus propios medios, ¿no? No es lo mismo alguien que ya tenga toda una red o una serie de referencias en el camino, o alguien pues que igual que sabe que solamente hay un primo, pero pues ni siquiera lo tiene bien localizado, ¿no? Y parte pues un poco a la incertidumbre de saber si podrá estar con esa persona. Y lo mismo la opción sexual de la persona, ¿no? Es otro de los fuertes factores de especificidad. En realidad, digamos, todo es un factor de especificidad, porque no hay dos personas que vivan la migración de la misma forma, y aunque dos personas hayan vivido el mismo hecho, que hayan estado en el mismo tren, en el mismo asalto, no lo van a vivir de la misma manera, porque en sus vidas están ocurriendo cosas distintas, porque se juegan cosas distintas, ¿no? No es lo mismo cómo vive ese asalto una mujer que un hombre, evidentemente, ¿no? Entonces, y en este sentido, pues otro de los factores de especificidad es la opción sexual, ¿no? En donde sabemos pues que las personas de la comunidad LGBTI, pues viven pues mucho mayor discriminación, y eso pues en realidad a lo largo de todo el proceso migratorio, ¿no? Entonces, mucho mayor discriminación y en ese sentido mayor vulnerabilidad, ¿no? Mayor vulnerabilidad, es decir, un impacto más fuerte. O sea, los impactos psicosociales que viva esta persona pues van a ser de otra magnitud, ¿no? O sea, de una magnitud mucho más grande, porque hay todo un historial de discriminación, ¿no? De violencia estructural hacia estas personas, ¿no? Entonces,
digamos que justo, ¿no? O sea, los clasificamos de esta manera, pero en realidad el tema que subyace o la pregunta en el momento de la atención que subyace es, ¿quién es esta persona que está frente a mí? ¿Quién es esta familia? ¿Qué está viviendo? ¿Qué está viviendo? ¿Cuáles son sus angustias, sus preocupaciones en ese momento? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué le preocupa? ¿No? Es en ese sentido es que va este tema de los impactos psicosociales. ¿Le quieres dar el siguiente? Entonces, vamos a entrar, veíamos, ¿verdad? Esos como a distintos niveles, individual, familiar, comunitario y social. Entonces, vamos ahora, digamos que ir haciendo como un zoom en cada uno de los ámbitos. Porque, bueno, justo, ¿no? O sea, sabemos que la migración, pues tiene, digamos, es un paso fuerte, es un salto, ¿no? Que tiene pues, sus efectos muy fuertes en distintas estructuras o formas de la persona, ¿no? Entonces, en lo individual, bueno, pues sabemos que estas son como las distintas dimensiones de la persona, ¿verdad? Tenemos el plano físico, emocional, cognitivo, relacional y espiritual. Entonces, los procesos migratorios pues plantean una serie, otra vez, depende del momento en el que estemos, ¿no? Pero se trata de una serie de cambios abruptos. Entonces, cuando hay un cambio abrupto, digamos, toda la energía de la persona en todos esos ámbitos está concentrada, bueno, primero en sobrevivir y segundo en la adaptación pues a ese universo simbólico que le es pues nuevo, ¿no? O sea, que él es desconocido, que él es nuevo. Entonces, toda la energía física, emocional, cognitiva, relacional y espiritual de la persona está centrada en eso, en cómo lograr sobrevivir y cómo lograr una adaptación suficiente que justamente le permita ir tomando decisiones, ¿no? O sea, esto en el caso de las y los migrantes en el camino es muy claro, ¿no? O sea, su energía entera está centrada en la supervivencia y aunque puedan estar pasando enfermedades, por ejemplo, pues es impresionante, ¿no? Saber cómo ante todo, como toda su energía está concentrada en llegar, ¿no? O sea, en seguir, en poder continuar, ¿no? Entonces, cada uno de estos ámbitos en lo individual va a ser afectado, ¿no? O sea, una persona pues está en ese sentido como en un estado distinto, en un estado casi podemos decir alterado, no alterado en el sentido patológico, sino alterado en el sentido de decir todos los sentidos están puestos en esta situación que además plantea un cambio permanente, ¿no? Y que por eso es un reto en todos los ámbitos y dimensiones de la persona. Entonces, bueno, vamos a la siguiente. Eso, ¿no? Entonces, en el ámbito individual, bueno, pues algunos de los impactos psicosociales en lo emocional que identificamos en las personas migrantes, no solamente en quienes migran, sino también en quienes se quedan o en quienes ya llegaron, o sea, aunque estén recién llegados o ya llevan un tiempo, ¿no? Digamos en distinto grado, pues es el miedo, la ansiedad, la angustia, la cólera, la tristeza, la incertidumbre, impotencia, frustración, culpa y vergüenza, la desesperanza, sentimiento de soledad, dificultades en la concentración. O sea, todo esto, igual, pues dependiendo de la persona, pero todos estos sentimientos están vigentes y están en permanente en la persona que migra, pero también en la familia que se queda, por ejemplo, ¿no? Esta cuestión de la culpa y la vergüenza, pues también es muy clara, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres, en las comunidades de origen, esto también está muy fuerte, estos dos elementos, y tienen que ver pues con la estigmatización más con la estigmatización, más bien con la expectativa de cumplimiento del rol de género, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues como todos los rumores comunitarios que a veces se tejen en torno a, pues que si el hombre se fue es porque tal vez, pues la mujer no era tan buena mujer, que no sabía realmente cumplir, tal vez ya hubo una discusión y por eso es que él salió, ¿no? Y este tema también de la culpa y de la vergüenza, por ejemplo, cuando las personas viven algún tipo de agresión sexual, también es fuertísimo, ¿no? La culpa y la vergüenza. Vemos también en la otra columna, pues la alteración en los ritmos biológicos, especialmente el sueño y la alimentación,
enfermedades de todo tipo, cansancio, altos niveles de estrés, dolor de cabeza permanente, ¿no? O sea, como ahí como, pues como una música de fondo, ¿no? Que acompaña todo el tiempo a las personas durante el camino, pero decía, todos estos también se encuentran en las personas que se quedan, ¿no? Dolor de embarazo o enfermedades de transmisión sexual, eso en caso de que haya habido violación sexual, pérdida de miembros del cuerpo en caso de un accidente o asalto, riesgo para la seguridad de las personas, ¿no? Eso, ¿no? Eso, pues justo, ¿no? Como para peinar un poco de lo que está ocurriendo en las personas. ¿Le damos la siguiente? Seguimos en el ámbito individual. Bueno, pues dificultad de comunicarse con los otros por tener un idioma diferente, la pérdida de la percepción de control en la cotidianidad. Era esto que, la percepción de control, que es el tema en el que hemos insistido mucho el día de hoy, que eso es lo que nos da seguridad, ¿no? En nuestro cotidiano, que nos da también, pues que de alguna manera nos arraiga como a un cierto estatus o que en donde podemos estar tranquilas, tranquilos en la vida, es porque sabemos de qué está más o menos constituido, compuesto nuestro cotidiano, ¿no? Pues sabemos que nos vamos a levantar, que vamos a ir al trabajo, que me voy a encontrar con tales personas y puede haber pues algún cambio, ¿no? En el día, pero digamos que en general pues no tenemos como exabruptos tremendos que nos saquen de como de eso que sabemos pues que ya controlamos más o menos nuestra vida, ¿no? Justamente en una experiencia migratoria, ¿no? En donde el factor o el elemento siempre presente es el cambio, pues ahí justamente ante una situación nueva, siempre la percepción de control baja. Porque no, yo no domino, ¿no? O sea, no sé, no entiendo geográficamente por dónde estoy, ¿no? Cuando llego, pues eso, a un lugar nuevo, pues no puedo moverme tan a gusto porque no sé cómo está configurado, no sé dónde está el baño, no sé dónde está la persona a la que busco, ¿no? Y entonces, y en el caso de la migración, pues se trata de un enfrentarse en permanente a situaciones nuevas, en donde yo no controlo nada en realidad. O sea, controlar es, no en el sentido de que realmente yo sea dueño y señor, sino controlar en este sentido de la percepción de control, de sé por dónde me muevo, sé a dónde voy, sé a quién buscar, sé a quién pedir la información, sé que cuando le pregunto a alguien, no me va a mentir, no me va a querer vender, ¿no? No me va a engañar, ¿no? Entonces, este tema de la pérdida de la percepción de control, pues es fuertísimo. La percepción de fracaso, ¿no? Y pues el miedo permanente al fracaso, o la percepción del fracaso, bueno, esto evidentemente en los casos de cuando los agarra la migra o en el caso de la deportación, ¿no? Ahí es fuertísimo. Y ruptura en la creencia del mundo justo, ¿no? Nieves hablaba en la mañana cuando exponía la casa psicosocial que algo que necesitamos todas y todos para funcionar en este mundo, o sea, para tener un mínimo nivel de salud mental, es creer pues que el mundo es seguro relativamente, ¿no? Aún en los contextos en donde hay una violencia tremenda, ¿no? Pues compañeros, por ejemplo, que en Honduras, que nos hablan de cómo han incrementado los índices de violencia, sin embargo, pues se logran como ciertas adaptaciones para decir, bueno, sí, están estos peligros, sin embargo, pues yo tengo mis medidas, mis formas y sé que puedo estar, ¿no? O sea, esa sensación de sé que puedo estar con cierta seguridad, no podemos vivir si no la tenemos, ¿no? Es un elemento fundamental para poder estar mínimamente bien, ¿no? Y entonces, en ese sentido es que decimos, bueno, pues el mundo, pues en general, funciona de una manera justa. Es decir, si yo pues soy buena persona si yo soy buena gente con las otras personas, si yo soy generosa, pues las otras personas en un momento también van a ser generosas conmigo, ¿no? Nadie va a llegar a agredirme solo porque sí, ¿no? Entonces, y lo mismo, esta certeza de que el mundo es en general un lugar justo, por más que sepamos que hay tremendas injusticias, pero bueno, el mundo es un lugar en donde se puede estar, que de manera general o en saldo general está bien. La necesitamos para vivir. De esta, sí, como de estas percepciones básicas, ¿no? Que sin ella no puedo estar, no podemos hacer una vida en lo normal. Entonces, esas se rompe en la migración, en donde justamente entramos en un universo de desconfianza, en un universo, pues posiblemente eso, de incertidumbres, pues a veces
pues de mentiras o de preguntas sin resolver, y no se diga de agresiones, ¿no? O sea, ya no solamente las agresiones del camino, sino también hablamos de la discriminación, ¿no? Hablamos de la estigmatización, ¿no? O sea, como de todas estas pues, violencias, digamos, más sutiles, pero que igualmente tienen un impacto muy fuerte en esta creencia de que el mundo es un lugar pues medianamente o bueno, ¿no? En donde se puede estar. Posible estrés postraumático, ya vamos a hablar de eso del estrés postraumático, y duelo en caso de pérdida de familiares o no encuentro. No solo eso, vamos a hablar también ahorita del duelo. Y agresividad, ¿no? O sea, agresividad que viva la persona o que también por el mismo estrés la persona tenga que estar en un estado de permanente alerta y entonces eso le lleve a tener la agresividad como primera reacción a lo que sea, ¿no? Y que es eso, ¿no? O sea, o a veces decimos, ay, bueno, pero pues si yo estoy siendo amable con esta persona, yo me estoy acercando buena gente, ¿por qué será que me contesta así, no? Claro, pero ahí es que la agresividad en realidad es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y es un mecanismo de supervivencia aprendido que, pues es que la persona tiene que estar alerta en permanente y no puede bajar la guardia tan fácil, pues porque le va la vida en juego, literalmente, ¿no? Entonces, bueno, pasamos al ámbito familiar. En el ámbito familiar, pues tenemos la reconfiguración o la división de la familia o la reconfiguración de la dinámica familiar, ¿no? En donde se va el papá, la mamá, se va el tío, y pues ahí necesariamente tiene que reacomodarse afectivamente, pero también en lo práctico, también tienen que reacomodarse ahí el quién hace el trabajo, ¿no? O sea, en caso de el papá cuando se va, pues si él hacía todo el trabajo del campo, ¿no? Pues claro, se va y ahí está la tierra, ahí está la milpa o el cafetal, ¿quién lo va a trabajar ahora, no? Entonces ahí es en donde a la mujer se le triplica la carga de trabajo, los hijos tienen que entrar también al quite, o también a lo mejor pues el sobrino, ¿no? Entonces es una cuestión afectiva, pero también es una cuestión de supervivencia para la familia que se queda, ¿no? Pues hay una ruptura en la comunicación, evidentemente, ¿no? Pues por la distancia, pero aún, porque aún cuando se logre comunicar la persona cada cierto tiempo, pues creo que todos hemos tenido la experiencia de tener a alguien lejos, a alguien cercano que está lejos temporalmente y pues sabemos que nunca es lo mismo, ¿no? O sea, poder estar así en el tú a tú, pues que estar con un teléfono de por medio en donde ya se me va a acabar el minuto, ya no tengo para otro minuto, ya se me va a acabar el saldo, este, entonces claro que la comunicación se distorsiona. En las hijas y en los hijos sí hay un sentimiento fuerte de abandono, y eso impacta en la conducta de las niñas y los niños y adolescentes sobre todo, ¿no? En donde este sentimiento de abandono pues muchas veces les lleva a estar más rebeldes, a estar más enojados, ¿no? Que en el fondo pues lo que hay es una profunda tristeza, ¿no? En ellos. Entonces, pues como esta rebeldía, o esta dificultad, ¿no? O imposibilidad de gobernarlos, como dicen a veces en las comunidades, pues se presenta. La modificación de los roles, decíamos, ¿no? Porque pues justamente si falta una de las figuras sostén, pues ahí alguien tiene que llegar a cubrir en términos de trabajo, en términos de como de lo cotidiano, ¿no? Entonces, pues ahí, o si anteriormente igual, ¿no? La figura máxima de autoridad era el papá, bueno, pues ahora va a ser la mamá, o a veces es el hijo mayor el que toma ese lugar, ¿no? Y el que también se siente pues con esta obligación y esta responsabilidad de mandar a los pequeños, pero a veces también de mandar a la mamá. Entonces toma realmente ese lugar, ¿no? Ese lugar de autoridad. O también a veces ahí entran en juego los abuelos, las abuelas, ¿no? Un tema fuertísimo es el peso de la deuda y de las responsabilidades familiares, la deuda que se adquiere para poder migrar, para pagar pollero, ¿no? Y esto queda, y queda pues sobre los hombros ahora sí que de quienes se quedan, ¿no? Y a veces, la mayoría de las veces, bajo amenaza de perder la tierra, que es lo único que tienen, ¿no? Entonces ahí la presión es tremenda, y entonces ahí volvemos a esta necesidad pues de los hijos de tener que empezar a trabajar, aunque sean muy pequeñitos, pues para poder empezar
a abonarle al pago de esa deuda, que además la mayoría de las veces es adquirida con agiotistas a intereses de 10, de 20% mensual. Entonces, pues es una situación verdaderamente agobiante y asfixiante, ¿no? Que se queda en la familia. El control social muy fuerte por parte de los hijos mayores y de la familia hacia la mujer, ¿no? Que la mujer pues esté cumpliendo realmente con todos los roles indicados. A veces este control es por parte de los suegros, a veces por parte de la misma comunidad, ¿no? O sea, en donde ella pues realmente no puede ni hablar con nadie, ni con la vecina, muchísimo menos con un hombre, pues porque ya empiezan fuertes los rumores, ¿no? De que apenas, sí, claro, apenas aprovecha que ya se fue el marido, ya para estar metiéndose con otros hombres, para estar buscando otros hombres. Entonces, este control hacia la mujer es tremendo y a veces son los mismos hijos, los hijos mayores los que empiezan a ejercer el control. Eso también, por ejemplo, se hace muchas veces en la remesa. A veces la remesa, el hombre se la manda a los papás, ¿no? Con las indicaciones de, y esta remesa se va a gastar de esta y esta forma, ¿no? Claro, y él pues no está en el cotidiano, no está viendo como las necesidades más urgentes de la familia, pero la mujer tiene que ejercer lo de esta y de esta y de esta manera, y los suegros están ahí para controlar que así sea. Entonces, sí, el peso sobre las mujeres cuando se quedan es muy fuerte. La pérdida de referentes para el desarrollo educativo de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pues sí, como este juego ambiguo, ¿no? De quién es la autoridad, ¿no? La exigencia del cumplimiento del rol femenino, que ya decía yo, maltrato hacia otros miembros de la familia como consecuencia de la frustración. Eso también, pues también es muy frecuente, ¿no? Que, por ejemplo, eso en caso de la mamá o de los hermanos mayores, pues tienen mucha tristeza, tienen mucho enojo y se desquitan pues con los hermanos más chiquitos, o la mamá se desquita también con los hijos, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque esta tensión de la deuda, la tensión del control social, la tensión de todo esto, pues claro que ella está pues a punto de estallar, ¿no? Y lo que hace es que efectivamente estalla. ¿Contra quién? Pues contra quien tiene más cercanos, que son los hijos. Este, y el duelo suspendido en caso de la desaparición. De los duelos vamos a hablar ahorita. En el ámbito comunitario, le damos a la siguiente. En el ámbito comunitario, pues vemos muy fuerte la estigmatización, ¿no? La estigmatización de quien se va y también de quien se queda. Pero también en el ámbito comunitario, digamos, ya cuando llegan al nuevo lugar, ¿no? Al nuevo contexto en donde intentan insertarse. Pues justo, ¿no? O sea, ya hablábamos también en la sesión pasada mucho de la estigmatización y cuando hicieron ustedes las encuestas, ¿no? Como de estas ideas que se tienen de las personas migrantes. Y en este sentido también la discriminación, puede haber también acoso, ¿no? Control, yo decía sobre todo hacia quienes se quedan, rumores muy fuertes en la comunidad de origen, con respecto a eso, ¿no? Pues si es el hombre el que se fue, no, pues parece que escuché que ya se consiguió otra por allá, parece que escuché que se fue porque su esposa no le cumplía, parece que, y así, y estos rumores, pues que evidentemente son tremendamente destructivos para la familia y para el mismo pues migrante, ¿no? Que está ahí pues arriesgándolo todo y pues también queda pues muy fácilmente tocado, ¿no? Por estos decires. Señalamientos, prejuicios y juicios, también hablamos ya de esto bastante en la sesión pasada, falta de apoyo y redes, falta de apoyo o falta de redes familiares en el lugar a donde se llega, ¿no? Y que ahí pues justamente toca empezar desde cero, ¿no? O sea, hay quienes, pues sobre todo quienes ya en las comunidades que ya tienen estos procesos migratorios o estas redes transnacionales más organizadas, por ejemplo, los oaxaqueños, ¿no? En México, que tal vez también los zacatecanos, ¿no? Pues que ya tienen ahí una tradición de decenas de años y que ya tienen redes muy bien organizadas. Pero, por ejemplo, en el caso de Chiapas, la migración chiapaneca es mucho más reciente, ¿no? Entonces, no hay todavía bien construidas o bien cimentadas estas redes comunitarias, lo que hace que, pues que sean mucho más vulnerables y que cuando vayan,
pues sea mucho más como pioneros, como pioneras, o a tener que explorar, ¿no? Que abrir brecha, vaya, en el camino migratorio, ¿no? Y vámonos a nivel social. Entonces, a nivel social, un fenómeno muy frecuente, eso en las sociedades de destino, o sea, donde llegan los migrantes, es el fenómeno del chivo expiatorio, que tal vez lo habrán escuchado ya, ¿no? Que es que todos los males, o sea, como todo lo que no nos gusta que está ocurriendo en esta comunidad o en esta sociedad, pues es por culpa de los de fuera que llegaron, ¿no? Es como muy fácil, y de hecho ocurre hasta niveles micro, ¿no? O sea, ocurre también en las familias, ¿no? Ocurre también en los grupos, digamos que es un fenómeno, pues sí, psicológico, es un fenómeno de la psicología social muy frecuente, ¿no? Que a la persona, digamos, más nueva o más vulnerable, pues es a la que se le echa la culpa de todo, ¿no? Entonces resulta, pues que eso, ¿no? Que dice ella que a las cuñadas y a la suegra, ¿no? No, eso, que la persona suele ser, el chivo expiatorio suele aplicarse a la persona más vulnerable del grupo, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Si ya está recién incorporado a este grupo y aquí no conoce a nadie y todos ya nos llevamos re bien, y entonces, pues va a resultar de, ay, pero ¿y por qué quedó tan sucio este salón? Claro, pues lo que pasa es que yo vi que ella no limpia su vaso y entonces además llega tarde, ¿no? Entonces todos los problemas que en realidad suceden en el grupo, pues va a ser ella la responsable. Y esto, pues decía, ¿no? Ocurre a escala familiar, ¿no? Con el niño problema, ¿no? O la niña problema, ocurre a nivel escolar, ocurre a nivel comunitario y por supuesto existe también a nivel social, y este discurso pues es aprovechado por muchos políticos, ¿no? Como conocemos uno todos en este momento, que justamente se aprovecha de este fenómeno porque además digamos que es muy cómodo, o sea, es un discurso muy fácilmente comprable. Este mecanismo del chivo expiatorio pues pega muy fácilmente porque entonces si es responsabilidad del nuevo, entonces ya no es mi responsabilidad. Entonces, si hay violencia, si hay irresponsabilidad en este grupo, si hay algo que no se está viendo, pues claro, es que es él o ella o son ellos, ¿no? Entonces, como, pues claro, como lo que se quiere en general, pues es como lavarnos las manos y decir que de las problemáticas sociales nosotras no somos responsables, no tenemos nada que ver ahí, pues alguien tiene que ser responsable, entonces tiene que haber un culpable. ¿Quién es el culpable entonces de la violencia? ¿Quién es el culpable entonces de la delincuencia? ¿No? Entonces, eso, o sea, digamos que es un argumento muy fácil. O sea, es un argumento muy fácil, pero es muy utilizado precisamente porque es muy fácil, como tanto aceptarlo, ¿no? Como caer en él, y porque les digo, de por sí hay un mecanismo psicológico, o sea, bueno, del endogrupo y exogrupo que así funciona, pues como la mente humana tiende a eso, ¿no? Como a discernir el nosotros y ellos, ¿no? Hay un fenómeno psicológico que es ese, ¿no? Separar ellos y nosotros, y entonces de ahí, pues ya hay como un paso muy fácil hacia este fenómeno del chivo expiatorio. Entonces esto ocurre en todas las sociedades a donde llegan migrantes, ¿no? Sociedades, comunidades, lugares, justamente porque son las personas más vulnerables, ¿no? Y de ahí pues se deriva justamente la estigmatización, la criminalización, bueno, en general de las personas migrantes, bueno, especialmente de los padres, en los casos de niñez y adolescencia no acompañada, pérdida social de personas con mucho potencial para la construcción de una sociedad, ¿no? Fuga de cerebros o de liderazgos, y bueno, eso en las comunidades lo vemos tremendo, ¿no? O sea, que es pues esta persona, ¿no? Este hombre o esta mujer que es el líder o la líder comunitaria, ¿no? Que tiene una iniciativa tremenda, pues que construye procesos organizativos, y de repente pues es el que se tiene que ir y la comunidad pues lo resiente muy fuerte, ¿no? O sea, eso obviamente va cimentando la ruptura del tejido social, ¿no? Cuando se van estos liderazgos positivos tan grandes, pues esto por la necesidad, ¿no? Y finalmente la transformación de la identidad. Esto sobre todo pues lo viven las personas migrantes, ¿no? O sea, y que muchas veces, bueno, es muy doloroso, ¿no? Porque
aquí hay una relación de poder de por medio, ¿no? Entonces, claro que por esta relación de poder, pues se ven forzados como a tener que dejar a un lado pues una serie de elementos de su identidad, que le dan arraigo, pues que los unen a su cultura, que los unen a su tierra, a lo que son, ¿no? Y tienen que renunciar a ello, pues justamente como en aras de esta adaptación, ¿no? Decíamos que estos impactos psicosociales tienen que ver siempre con cómo todos los sentidos, como todos los mecanismos internos están puestos al servicio de la supervivencia y la adaptación, ¿no? Entonces, esto ocurre muy fuerte con la identidad, ¿no? Bueno, hay como todo un debate, o igual, como con este tema de la aculturación, ¿no? Y es digamos, es un debate abierto que no voy a entrar tanto ahí porque nos llevaría como varias horas de discusión, pero digamos que lo que desde el enfoque psicosocial vemos es que es importante no dejar de ver que hay una relación de poder de por medio, ¿no? O sea, que no es solamente una cuestión de, claro, es que ese migrante ya se quiso desarraigar, ya se quiso olvidar de su idioma, ya quiso olvidarse. No, es que hay una presión porque hay un poder muy fuerte, ¿no? O sea, hay digamos que hay una relación de encuentros culturales, pero no son encuentros culturales que se dan en la horizontalidad, ¿no? Evidentemente, yo decía, hay una relación de poder que está en juego, y este poder, pues le va de por medio pues la propia vida, la subsistencia a la persona o al grupo de personas, ¿no? Entonces, incluso entonces el cómo esta persona o este grupo, digamos, como van negociando con este poder que le implica, pues, hacer una serie de modificaciones en su identidad, cómo va modificando, cómo va, digamos, negociando, o porque hay algunos aspectos de esta nueva identidad o de este nuevo contexto que le gustan o que descubre, ¿no? Pues ahí es en donde se va, pues como que se van jugando estas distintas estrategias identitarias, ¿no? Y que puede ser, pues sí, o sea, como mantenerse mucho más en reivindicación de la propia cultura, o en ciertas situaciones, por ejemplo, en donde se encuentra pues como más seguro, pues sí, se puede entonces desplegar estos elementos de la identidad original, pero en otros espacios en donde no se puede uno mostrar así, pues entonces mantenerse mucho más apegado a los códigos culturales del lugar a donde llegan, ¿no? Entonces, pues ahí puede haber como esta, digamos, como doble identidad, ¿no? Como dependiendo del lugar, de con quién se esté, ¿no? Y eso, y bueno, pues la persona para poder manejar eso, o los grupos, bueno, pues justamente van teniendo ahí como sus distintas estrategias, ¿no? Vamos a la siguiente, y bueno, muy particularmente porque estos impactos psicosociales los encontramos en todos los casos de migración, ¿no? Que son la incertidumbre, pues justo yo creo que si hay un sentimiento o un elemento que acompaña siempre las experiencias migratorias, es la incertidumbre, ¿no? Y justo, pues, seguramente, pues, ustedes han estado ya en alguna situación de incertidumbre y sabemos lo que se siente, ¿no? O sea, estar colgado de un hilo, ¿no? Saber pues, que realmente no puedes saber qué va a ocurrir al día siguiente o la semana siguiente o en el mes siguiente. Y justamente lo que tiene la incertidumbre es que rompe, o sea, que quiebra totalmente esa percepción de control. Cuando a uno le quiebran la percepción de control, uno se encuentra totalmente vulnerable, ¿no? O sea, porque claro, uno no haya cómo moverse o de dónde, ¿no? Entonces, la incertidumbre tiene ese factor que quiebra la percepción de control. Y de ahí, bueno, pues también va ligado el miedo, eh, este sentimiento de transitoriedad, ¿no? Eso también es muy fuerte en las migraciones, ¿no? O sea, como el siempre sentir, bueno, esto es transitorio, ¿no? O sea, y ya sea, no solamente mientras van de paso es muy evidente, ¿no? De, bueno, claro, ahorita estoy aquí, mañana pues voy a estar 100 kilómetros más adelante probablemente, ¿no? Pero incluso cuando ya llegaron, cuando ya están instalados en este nuevo lugar, siempre hay como esta sensación de, bueno, sí, pero esta no es realmente mi casa, ¿no? Sí, bueno, sí, estoy aquí y voy construyendo vínculos, pero esta no es realmente mi tierra, ¿no?
Entonces, este sentimiento, ¿no? que también como que crea como esta cierta ambigüedad en cuanto a los vínculos, en cuanto a los arraigos y las pertenencias, y una vez más en cuanto a las identidades, ¿no? Y vinculado a eso, bueno, la transformación de la identidad de la que ya hablábamos, el tema de la añoranza, cuestionamiento por la toma de decisión, ¿no? Tanto, bueno, tanto desde el lugar de origen como del lugar nuevo al que se llega, etiquetamiento y estigmatización, ya decíamos, división comunitaria, los rumores y la desconfianza. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, vamos ahora al tema de los duelos en la migración. Entonces, bueno, ahí dice la diapositiva, ¿no? Cuando tuve una pérdida fuerte, bueno, normalmente cuando tenemos más tiempo, este ejercicio lo hacemos pues con más calma con la gente, ¿no? Pero ahorita solamente voy a lanzar la pregunta, ¿no? Que es eso, ¿no? Cuando yo en mi vida tuve una pérdida fuerte, ¿cómo viví el proceso? ¿Cuánto tiempo me tomó elaborarlo? ¿Qué sentimientos experimenté o qué sentimientos se me despertaron o estuvieron ahí en juego, ¿no? ¿Y ya está cerrado? ¿No? Entonces, estas preguntas que nos remiten a nuestra propia experiencia es porque, pues justamente la migración es un tema de ausencias permanentes, ¿no? O sea, de ausencias y por lo tanto de duelos, pero que a mí me gusta más, o que yo llamo más como duelos suspendidos, ¿no? O sea, porque no es que realmente se tenga noción de, bueno, yo ya me salí de mi comunidad y ya no voy a regresar, entonces realmente me despedí de todos, les dije, bueno, pues ya no voy a regresar, nos vemos y cerré mi duelo, viví, No, es que siempre es como en esta sensación, o sea, tanto para quien se va como para quien se queda, de bueno, pues sí se va un tiempo, pero es transitorio, ¿no? Es temporal, ¿no? Y entonces en esa transitoriedad, pues ahí se van conformando como pues, toda una serie de sentimientos, ¿no? Pero o sea, que al final para la persona migrante, o que también para las personas que se quedaron y se fue su mamá, su papá, ¿no? El abuelo, pues es una ruptura, ¿no? Entonces, están siempre como danzando, ¿no? En la migración. Estas ausencias, estas rupturas, pero es como que la ruptura, como que sí, pero ojalá que no, ¿no? Entonces, por eso es que siempre el tema de los vínculos, ¿no? O sea, en la migración, pues es como un poco como las olas de mar, ¿no? O sea, y pues a veces, o sea, los vínculos sí se forman en el cotidiano, pero son más objetivos, ¿no? O sea, son más desde cómo, a quién yo me siento vinculada, ¿no? Yo me siento más vinculada probablemente, pues a mi prima que no veo hace 5 años, pero ella es mi mejor amiga, ¿no? Que pues aquí la vecina, claro, pues yo ya voy aquí como medio llevándome con ella, pero realmente es mi vínculo. Entonces, por eso esta cuestión de los duelos suspendidos en la migración, pues está en permanente, ¿no? Entonces, eso es como esta música de fondo, ¿no? Que siempre acompaña las historias migratorias, ya sean vistas desde eso, desde quienes se quedan y están también pues añorando, él ya va a regresar, ahora sí, 6 meses más, ahora sí ya viene, evidentemente como para quienes se van, ¿no? Y bueno, y eso, ¿no? O sea, son los duelos pues de las relaciones, pero también de todo lo que significa el lugar de arraigo, ¿no? De la propia, justamente de la propia cultura, de todo lo que significan estos vínculos, con lo que a mí me creó, con lo que a mí de mi tierra, de mi milpa, del cafetal en donde yo estaba, del cerro que yo me desperté y vi cada día de mi vida durante 28 años. Entonces, pues todos estos códigos, pues claro que ya no está de repente. Entonces, por eso es que también está como la añoranza y luego, pues eso, se van tejiendo estos nuevos vínculos en el nuevo lugar. ¿Qué lugar tienen esos vínculos? Pues justo ahí depende de la propia estrategia identitaria, ¿no? Y esto y el hecho de cimentar la esperanza en un futuro hipotético que en algún momento se derrumba, ¿no? Que esto ocurre ya sea, pues esto, ¿no? O sea, cuando lo agarra la migra y lo regresa, ¿no? O cuando ya tiene un tiempo ya, y en la deportación, pues esto es evidente, ¿no? Entonces, también esto ocurre, ¿no? O sea, que como que en este duelo suspendido se va alimentando mucho como este escenario hipotético. Bueno, sí, no está, pero va a regresar. En un año va a regresar
y además va a enviar la remesa con la que vamos a empezar a construir esa casa. Esa casa la vamos a tener. Y claro, entonces es tan fuerte esta fantasía porque se convierte en la fuente de la esperanza, ¿no? En un momento dado, ¿no? Eso, pues en que están casi ahogados por la deuda, en que están como con toda esta serie de situaciones, ¿no? O lo mismo, ¿no? Pues para la persona migrante, también como está este sueño de, no, y yo voy a regresar y le voy a construir la casa a mi mamá, cuando regrese, ¿no? Y claro, y entonces estoy trabajando y tal. Y entonces, y en algún momento dado, pues ocurre que eso no puede suceder. Entonces, toda la energía, ¿no? Todo lo que se invirtió en pues en este sueño, en esto que mantenía tan viva la esperanza, pues se viene abajo, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y vamos igual ahora a un tema que, ay Dios, que igual podría ser tema de varias sesiones solito, que es el tema del trauma en la migración, ¿no? Entonces, bueno, justo, ¿qué es lo que da pie o qué es lo que da origen al trauma, visto desde una manera pues, como trauma psicológico, digamos, ¿no? Que también, bueno, ahorita lo vamos a ver desde una perspectiva más clínica psiquiátrica en la siguiente diapositiva, pero bueno, ahorita, digamos, más desde lo psicológico, desde lo psicosocial, pues vemos que lo que genera trauma en la migración, pues son esas situaciones en que peligra la identidad física, ¿no? De la persona. Son los asaltos, secuestros, agresiones sexuales, accidentes, cruce por el desierto, encierro, persecuciones, ¿no? Esos momentos en que la vida está en juego. Los momentos de... Ah, es la siguiente. Los momentos de un cambio súbito en el proyecto migratorio, como son la deportación o la notificación de fallecimiento o de deportación, ¿no? Para quienes se quedan. Y en el caso de los niños, niñas y adolescentes, la partida de su papá o de su mamá. Entonces, pues sí, lo que hemos estado cerca, pues realmente estas son como las situaciones que más generan trauma como tal dentro de la migración. Desde la siguiente, por favor, desde un modelo clínico psiquiátrico, miren, esto lo vamos a peinar de una manera muy rápida. Como saben, no es mi enfoque, sin embargo, me parece importante compartirles, o sea, que sepan que esto existe y que igual en un momento de mayor interés, pues sepan en dónde pueden pues, como explorar más, ¿no? Está el DSM-4, que es el manual psiquiátrico para el diagnóstico sobre trastornos mentales, ¿no? Ahora, perdón, el 5, ya me ando quedando atrasada. Y el DSM-4 lo maneja como el trastorno de estrés postraumático. Entonces, bueno, eso, ¿no? Yo decía que, bueno, como hemos expuesto, pues tenemos como nuestra distancia con esto, pues porque la migración o lo que ocurre en la migración no es trastorno mental, ¿no? O sea, las personas migrantes no son personas trastornadas mentalmente, ¿no? Sino que más bien ocurren toda esta serie de impactos psicosociales de los que hemos hablado. Pero entonces, el DSM-4, lo que describe, lo vamos a ver tal cual, nos vamos a la siguiente, es que para que haya trauma, pues la persona es por qué, ¿no? El DSM-4 lo que tiene es que es como muy descriptivo en cuanto a las conductas, o sea, bueno, pues esto es lo que veo, así lo clasifico, ¿no? Este es el trastorno, ¿no? Es como conducta, trastorno. Digamos que esa puede ser como la ventaja de la referencia del DSM-4, ¿no? DSM-5 es que era de mis tiempos el 4. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en que han existido estos dos elementos, que la persona ha experimentado, presenciado o le han explicado alguno de los acontecimientos caracterizados por muerte o amenazas a su integridad física o de los demás, que eso también lo veíamos digamos que en el enfoque psicológico. La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona este trastorno de estrés postraumático? Vamos a la siguiente. Igual, bueno, desde el DSM-4, ¿no? Las conductas que describe es que el acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente, ya sea a través de sueños, o de imaginaciones, o que la persona de repente es como que se congela la escena y lo vuelve a vivir, ¿no? Como de distintas formas. El segundo son las acciones de evitación persistente,
de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad general del individuo. Es decir, que la persona está como adormecida en su afectividad, ¿no? Que pareciera que ya nada le interesa, que está como ausente, ¿no? A eso se refiere. Igual, pues ahí hay como varias conductas posibles que también plantea el DSM-4, que igual acá no las he desglosado todas. Y el 3, pues son síntomas persistentes de aumento de la activación, ¿no? Es decir, en el 2 es que disminuye tremendamente la energía de la persona, que está como ausente, que no quiere relacionarse, tiene incapacidad pues como de expresar afecto por otras personas. Y en el 3 es justo lo opuesto, que vemos como una hiperactividad en las personas, en donde entran también las reacciones de agresión o de violencia, ¿no? Entonces, pues eso, les decía que este es desde el DSM-4. Entonces, bueno, en realidad yo podría como platicarles un montón más de los síntomas psicosociales, pero ya llevamos bastante tiempo de retraso. Entonces, igual, hasta aquí me gustaría abrir como un momento, preguntar hasta las sedes si vamos bien. Yo sé que es como un paquetote de información lo que estoy diciendo, o sea, como todo lo que estamos ahora exponiendo, pero bueno, digamos que esto es como la parte más densa, ¿no? De pues no sé si del diplomado o solamente de nuestras acciones, pero esta es la parte más densa. Entonces, pues eso, acá en la sede presencial, o igual en línea o en las otras sedes, yo plantearía si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario. No, inicia acá. Dianita, ¿me ayudas, por favor? Me surgieron 3 dudas, voy a intentar hacer lo más breve posible y también sí, no sé, pienso que quizás se van a resolver a lo largo de las siguientes sesiones, y es así, seré paciente, pero nada más para tenerlo en consideración. Sobre la agresividad que nos comentas que tienen como una reacción normal a un proceso anormal. ¿En qué medida, sobre todo pensando en jóvenes, en niños, niñas no acompañados que están en espacios cerrados? Tuve la oportunidad de platicar con gente del DIF en Tennessee que decían que incluso los psicólogos habían de plano tirado la toalla por el nivel de agresividad. ¿En qué medida las actividades lúdicas, los espacios, generar, no sé, actividades, talleres, cuestiones manuales ayuda a mermar esto, pero no solo a reducirlo, contenerlo, sino a que los profesionales y los que no son profesionales también, que lo puedan abordar desde este enfoque, lo entiendan, entenderlo justo como este proceso de normal ante una situación anormal. Y también cómo se puede ver esto en espacios abiertos, en donde están, por ejemplo, en albergues, que no están quizá en una situación de detención, como tal, frente a autoridades migratorias, pero sí de tener temor de salir, porque está afuera piensan que los están esperando, no sé, cómo manejarlo. Sobre el temor fundado, yo he leído en varios estudios y lo he oído de varias organizaciones que, por ejemplo, los representantes de la comarca están analizando los casos de solicitud de condición de refugiado. Este concepto de huir de un temor fundado, al preguntar a la persona, ¿tiene temor? Es un sí o un no, y a partir de esas consideraciones que toman la decisión. Pues yo me pregunto cuáles son otras características, cómo a través de una entrevista yo puedo detectar si esa persona tiene temor, también pensando un poco en jóvenes que vienen de Honduras o de El Salvador, que tienen la violencia más normalizada y que no te van a decir que tienen miedo porque no se abren o no expresan como tal ese temor, ¿no? Cómo ayudar a entender eso en una entrevista, en un momento que puede ser muy breve, ¿no? En comparación con la posibilidad de explorar más ese sentimiento. Y sobre esta característica de chivo expiatorio que tú nos comentabas, también estuve trabajando en comunidades de acogida en Tapachula, y justo donde le echan la culpa a todo lo que pasa al migrante, porque el migrante es el que roba, el migrante es el que mata, el migrante es el que está afectando a nuestra comunidad.
y tuvimos la oportunidad de facilitar un espacio, un grupo de diálogo en el que se presentó una muchacha hondureña y ella platicó con vecinos, con vecinas, diciendo que ella era egresada de la universidad, de pedagogía, entonces ya no la vieron como vulnerable, porque no, es que ella sí viene preparada y ella sí es migrante, pero ella no es mala, ¿no? Entonces, bueno, y en ese contexto no era un contexto violento como tal, había violencia verbal y discriminación, pero no un contexto que llegara a la violencia física o estructural en la comunidad. Entonces, cuando hay situaciones muy violentas, si hay alguna técnica, alguna recomendación a partir de este enfoque de cómo, pues, trabajarlo, de cómo ven al migrante o a la migrante como amenaza. Ya. Me llamó mucho la atención la parte de Manuel que nos compartió con respecto a la descripción de qué es psiquiátrico, de trastorno postraumático. Aquí entra como el concepto de alguna persona que viva con discapacidad intelectual, psicosocial. Lo comento porque actualmente estoy acompañando unos casos de chicas de originarios de Estados de la República que están diagnosticadas psiquiátricamente como con discapacidad intelectual, pero a la par tienen un perfil de un trastorno muy fuerte que les ha hecho recurrir muchísimo y están como dentro del concepto de discapacidad psicosocial. No sé qué tan amplio sea este concepto, si es como conocido, si no es conocido, o si o incluso está bien utilizado. Ya si me dan como dar contexto en cuanto a eso. Pues. Hola. Yo tenía la parte de los duelos, bueno, supongo que es diferente una ausencia o una pérdida o las no despedidas, más o menos cómo se puede trabajar en esa parte de los duelos. Y la parte, ¿cómo le haces tú mencionabas sobre la percepción de fracaso? ¿Cómo hacerle entender a una persona, si varía de menor, hombre, mujer, cómo trabajarlo para entender que no es un fracaso? Gracias. Yo, perdón, más rápido. En relación al síndrome de Ulises, ¿qué opinas? A mí también me llegó una pregunta, ¿quién lo ve? Dale, ajá. Y luego, En casos de atención de única vez, ¿cómo se puede distinguir la atención a la violencia recibida en el tránsito? Perdón. Que en casos de atención de única vez, ¿cómo se puede distinguir la atención a la violencia recibida en el tránsito de aquella que ha vivido durante su trayectoria de vida? Yo pienso justo en algunos países centroamericanos donde la violencia está mucho más normalizada. En línea, explicarlo. Bueno, pues ¿cómo se puede distinguir de la violencia? La coordinadora le hace la línea. ¿Sí tienes visto? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas en línea? No en línea, nada más de la sesión pasada. Estamos para complicar la atención. Dice, en casos de atención de única vez, ¿cómo se puede distinguir la atención a la violencia recibida en el tránsito de aquella que ha vivido durante su trayectoria de vida? Yo entiendo que ellos hablan de... Como de la violencia acumulada en su vida, a la violencia que... Y teníamos 3 preguntas de la sesión pasada. ¿Quieres que las veamos de una vez? Pues, bueno, tal vez sí. Pues eso tienen mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, Laura Díaz de León Incide nos dice, yo quisiera saber la manera en que se debe atender a quien acaba de ser liberado o se escapó de un secuestro. Miguel Medvar dice, en el caso de las personas solicitantes de la condición de refugiado, dentro de estaciones migratorias en México, que sabe que van a tener que permanecer detenidas al menos durante 3 meses para esperar la resolución de la Comar, ¿de qué manera se puede aportar los primeros auxilios psicológicos mediante el modelo psicosocial, tomando en cuenta que las acciones en el ámbito familiar, comunitario y social van a ser muy limitadas? Espera, voy a volver a leer eso. ¿De qué manera se puede
aportar los primeros auxilios psicológicos mediante el modelo psicosocial, tomando en cuenta que las acciones en el ámbito familiar, comunitario y social van a ser muy limitadas. Esto se refiere a personas que están esperando resolución de la Comar para adquirir el estatus de solicitantes o de la condición de refugio, no sé si es correcto cómo se debe decir. Es importante tomar en cuenta que se dificulta bastante la interacción entre la persona detenida y su entorno para mejorar su bienestar anímico y psicológico. ¿Qué acaba de llegar? ¿Te las digo? O mejor, cerramos si quieres y ahorita. Bueno, es que si ya solo queda una, pues más bien Bueno, en realidad quedan dos, ¿no? La primera es, ¿cuál sería el abordaje psicosocial para el migrante abusado sexualmente? Y una última, de Patti Ruiz de Tijuana. Me interesa saber cómo ayudar a las personas deportadas, sobre todo a las que purgaron una condena en la cárcel previa a ser deportados. Me doy cuenta que casi siempre enfrentan criminalización y estigmatización. Me he dado cuenta que la comunidad no está preparada para ayudarlos. Los ven como merecedores de sus condiciones por haber delinquido. ¿Qué recomendaciones tiene? ¿Qué herramientas nos podrían ayudar? Bueno. Como sabes, estás muy solicitada para esta sesión. Bueno, a ver, voy a empezar entonces. Voy a empezar una pregunta. Bueno, no, de hecho voy a... mejor la ponemos acá. Voy a juntar esta última con un poco con la que planteaba aquí la compañera, porque ambas se refieren a la situación fuerte de estigmatización por parte de la comunidad, ¿no? O sea, en este caso justamente las personas que fueron privadas de la libertad y que condenaron una pena, o en este caso, en el caso de los jóvenes. Y justo es que en este sentido, es que una de las acciones, me va a acabar la batería, una de las acciones, uno de los ámbitos del trabajo social es perdón. Ajá. Que uno de los ámbitos bien importantes es el trabajo o la incidencia a nivel comunitario y social, ¿no? Por ejemplo, con este experimento de la mujer hondureña que tú nos compartías, ¿no? Y de cómo va cambiando la percepción, pues en función de estos juicios o de estas imágenes o prejuicios que se tengan de las personas. Ahora, para hacer, digamos, este trabajo de la sensibilización con la comunidad, pues ahí hay que partir, digamos, de un mapa de actores, ¿no? O sea, como poder ver quiénes pueden ser nuestros aliados para hacer este trabajo de sensibilización, ¿no? O sea, porque nosotros solitos, una organización, una institución, una casa migrante, lo que sea, pues no vamos a poder lograr sensibilizar a toda una comunidad o todo un barrio racista o que está totalmente cerrado a, ¿no? Entonces, por eso el primer paso cuando hablamos de acciones de sensibilización es buscar aliados, o sea, buscar quiénes son estos actores, digamos, de peso en la comunidad en donde queremos hacer ese trabajo, en la comunidad o en la sociedad, ¿no? Y de esos actores de peso, pues ver como qué posibilidades tenemos de aliarnos con ellos. O no, hay algunos que decimos, no, es que su postura es también es totalmente de estigmatización. Entonces ahí es en donde decimos, bueno, podemos hacer, ahí ni siquiera para qué le metemos energías, ¿no? Si sabemos que no va a cambiar su forma de ser. Pero hay algunos que tal vez son más neutrales o que no, más bien no se han metido tanto en el tema porque no tienen tanta información, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, ¿no? Está la iglesia o tal vez hay alguna iglesia protestante, pues si hay alguna radio comunitaria, ¿no? O sea, estos actores son bien importantes porque, o sea, cuando decimos actores comunitarios es quién tiene una voz de peso en la comunidad o en ese barrio o en ese lugar donde queremos hacer sensibilización, ¿no? Y entonces, pues vamos explorando, y entonces de ahí vamos eligiendo, bueno, pues con quiénes podemos empezar a hacer alianza. Bueno, pues tal vez con el pastor,
¿no? Con el pastor evangélico, que vemos que sí tiene una actitud de apertura, y a lo mejor, no sé, pues a lo mejor la autoridad comunitaria vemos que no, que está totalmente en contra, y la radio pues es solamente comercial y no hay posibilidades. Bueno, pues entonces es acercarnos a esta persona y como ir haciendo un plan, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, no sé, pues vamos a, ¿qué le parece que después de iba a decir la misa, pero bueno, de la sesión espiritual, bueno, podamos tener como una pequeña plática o que podamos después de eso, pues tener como un pequeñito almuerzo en donde puedan venir algunas personas migrantes a dar su testimonio, ¿no? O sea, cómo poder ir creando esos espacios de diálogo para que justamente, o sea, las personas vayan como bajando esta guardia, ¿no? En este sentido, yo sí creo que digamos que el mejor, pues sí, ingrediente o que la vía más efectiva en contra de la criminalización de personas es la experiencia de encuentro, ¿no? Es la experiencia de encuentro con estas personas en donde ay, es que ya me pasaron la hora. Y me pongo nerviosa porque todavía tengo como 8 preguntas que hacer y todavía las estrategias de afrontamiento. Entonces, bueno, buscar alianzas y mucha suerte. No, no es cierto. No, y buscar espacios de encuentro para la sensibilización. Sí, eso, encuentro entre las personas, o sea, las personas migrantes o quienes lo están viviendo y estas otras personas, ¿no? O sea, el valor del testimonio es tremendo por eso mismo, ¿no? O sea, porque es como, bueno, si yo digo, todos son delincuentes, pero de repente tengo, pues, 2 testimonios, no, ellas no son delincuentes, ¿no? O sea, ahí ya puede ir cambiando un poquito la percepción. Entonces, eso es importante. El tema, sí, justamente de cómo trabajar con los jóvenes en centros cerrados, pues sí tiene que ver las actividades, pero ya lo explicaba Nieves en la mañana, o sea, no es solamente poner actividades por poner actividades, tienen que ir con un cierto objetivo, y sí, sí tiene que haber mucho actividades físicas, ¿no? Para poder canalizar o como para poder hacer un poco de desfogue, como de la energía de estar ahí encerrado, ¿no? Que tendríamos cualquiera de nosotros si estuviéramos en una situación así, pero sobre todo considerando justamente como estas experiencias de violencia y en paralelo, o sea, como estas actividades, pues evidentemente con una cierta planeación, con este objetivo, pues ir trabajando el tema de la violencia con estos jóvenes, ¿no? Eh, ¿Qué pienso del síndrome de Ulises? Pues es que para mí es una caracterización general, o sea, a mí no me dice gran cosa, es decir, en el sentido de que es decir, bueno, pues es el trastorno acumulativo de lo que le pasa a las personas migrantes, ¿no? Pero pues justamente si vemos acá eso de lo que le pasa a las personas migrantes, o sea, no hay como una generalidad, ¿no? O sea, por eso es que esta metodología de partir del análisis de impactos psicosociales justamente es partir de los factores de especificidad, ¿no? Entonces, pues evidentemente, o sea, sí hay ciertas cosas comunes que le pasan a todas las personas, a toda o a la mayoría de las personas migrantes. Entonces, o sea, yo creo que es como una manera de nombrar y de decir, esta situación difícil o de cúmulo de estrés, ¿no? De situaciones de estrés que tienen las personas migrantes. Pero es decir, el clasificarlo o el catalogarlo como tal, pues yo creo que no da ninguna respuesta en el sentido de por dónde empezar la atención o la intervención, ¿no? Es en ese sentido que yo no le encuentro mayor utilidad. Este concepto de discapacidad psicosocial, bueno, yo me imagino que se refiere como justamente como alguna discapacidad mental que tiene impactos o que le imposibilita a estas mujeres tener como ciertas acciones sociales. Y bueno, pues ahí, o sea, yo más bien lo que creo es que justamente hay que hacer un programa, pues justamente a la medida, ¿no? O sea, a la medida de estas mujeres, y una vez más vuelvo como a los ámbitos del trabajo psicosocial, donde si se trabaja directamente con ellas, ver de qué manera se pueden promover vínculos como con otras organizaciones, volvemos al tema como de los actores, ¿no? Que estén como en ese barrio o en ese lugar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos proponer para ellas, más allá de que las tengan pues solamente como encerradas haciendo X o Y? O sea, esto de promover vínculos hacia el exterior es bien importante, porque eso también plantea vías pues incluso como de desarrollo para estas mujeres en la situación en la que están.
Cómo trabajar los ámbitos social y comunitario y familiar en la espera de solicitantes de refugio. Pues esto efectivamente es bien complicado, es bien complicado, sobre todo cuando están en la estación migratoria o en el caso de niños, niñas y adolescentes en el DIF, ¿no? O sea, cuando están en situación de detención, vaya, pues sí, ahí justo es complicado porque es distinto, por ejemplo, en la sesión pasada que pusimos el caso de Manuel, pues ahí hasta lo dijimos, ¿no? Pues Manuel es privilegiado en este sentido porque él está fuera de detención. Cuando está en detención, la parte de estos ámbitos más social o comunitario, ahí va mucho desde el trabajo de incidencia que podamos hacer, por ejemplo, con el DIF, justamente como para poder vincular, o sea, vincularlo, por ejemplo, justamente pues con ciertas escuelas o con ciertas actividades que puedan ser dentro del mismo centro de detención. Ya lo poníamos en el ejemplo con estos jóvenes, ¿no? O sea, ya que ellos no pueden salir, pues digamos que la comunidad ha de venir a ellos. Y en paralelo, o sea, en el ámbito social es el ámbito de la incidencia, ¿sí? Entonces, ahí es en donde podemos trabajar también, pues justamente campañas de sensibilización, ¿no? O sea, y tú sabes quiénes son las y los jóvenes que vienen, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero estas campañas en donde, pues justamente que nos ayuden a ir construyendo imaginarios distintos, ¿no? O representaciones sociales distintas de estos jóvenes. ¿Qué más? De cómo distinguir la atención, o sea, que en una sesión de una única vez, cómo distinguir la agresividad que viene del historial con la agresividad que vivió. Pues yo preguntaría, o sea, como, ¿para qué necesitamos hacer esa distinción? Es decir, o sea, trabajamos con lo que hay en esa sesión y lo que hay es al final un cúmulo de enojo y de agresividad que se está manifestando, ¿no? Entonces trabajamos con esa agresividad, que sea fruto de una semana, o sea, lo digo porque justamente si es una sesión única, o sea, si solamente vamos a tener 2 horas para estar con esa persona, pues entonces trabajamos con lo que haya en la persona en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, es que me gustaría mucho más poder ahondar como en la metodología de cómo podríamos trabajar en ese caso, pero híjoles, es que ya son las 7:30 y todavía tenemos que ver las estrategias de afrontamiento. Y bueno, creo que ya. Yo creo que ya las contesté todas. Entonces, vamos a... sí, ese video. Bueno, eso, vamos a pasar... Es que habría mucho más que decir en el tema de impactos psicosociales, un montón más con las preguntas, pues a mí ahí sí, y luego yo que no me para la boca, yo encantada que me den cuerda, pero pues justamente el tiempo es cruel, entonces vamos a ver este pequeñito video, pues también para que no se cansen de mi voz, y porque en este video vamos a ver en el caso, en 2 testimonios, ¿no? Justamente impactos psicosociales y estrategias de afrontamiento o mecanismos de afrontamiento, que es nuestro siguiente tema. Entonces vamos al video. Lo tengo acá en el... ¿Cómo se ve? Parece que la madre la había corrido en la calle, para el paso podía dar posada. Ella tenía un marido que la maltrataba, entonces no quería con él, la vida para ella que quería ir. Entonces él, de ver que ella no se iba, me quemó mi casa. Me levantó a meter fuego a mi casa, le perdí todo. Mis hijos quedaron desnudos. Yo quedé en la calle, perdí todo. Soy una joven rehabilitada de familias y me tuve que ver en la obligación de salir de emergencia del país porque como yo andaba tatuada,
entré a un proceso de rehabilitación a quitarme los tatuajes. Entonces, los miembros de la pandilla se dieron cuenta de que yo me había quitado mis tatuajes y empezó una persecución en contra de mi vida. Tuve que verme obligada a salir del país. Entonces yo le dije, madre, voy a perder todo, solo la tengo a usted y a mis hijos. Yo tengo que salir del norte, de que Dios me va a ayudar. El 2 de enero me dio la obligación de salir, solo pasé el 31 de diciembre y Pablo me llamó, me dijo, Cherry, nos vamos, si no te vas, se van a matar. Me salí de Honduras con 4.000 empiras en la mano. La voy a sacar adelante, ustedes y mis hijos, volver a hacer mi casa. Es difícil porque estás dejando todo atrás. Yo tenía mi vida hecha, un trabajo con mis hijos, con mi esposo, y sé que es porque solo quiero que ellos estén bien. Sé que si estoy bien, ellos pueden correr riesgo. Igual, porque entre más me acerco a la frontera, más tengo de ellos. Que la frontera era Viera qué difícil, recorrí 6 horas en un 73 los cajeros de educación, no podría ayudar a nadie. Yo me dolía aquí, yo me quedaba aquí. Yo me digo, ¿qué es aquí? Yo me llevaba todo el mundo. Yo ya no aguantaba. Yo ya no aguantaba. Bueno, nosotros tuvimos un problema con la policía estatal, nos bajaron del tren, nos dejaron en un lugar oscuro, caminamos 8 horas. 8 horas con todo la y ya hacer que me han invitado nos llevaron como un ciclo en el tren, ropa y nos llevaron a la patrulla. Me invitaron a la patrulla de no le preguntaban a uno de los amigos de a mí me quedaron las lágrimas, pero así de repente me dice la policía, ¿te quiero antes? Me dijo, ¿sabes de qué yo? No yo porque te tengo miedo, ¿cómo te tengo miedo? Yo lo más porque sé que tengo en un libro hacer 2 hijos adelante y tu madre. En todos los pueblos que hemos pasado, la gente sale a las orillas del tren a dar bolsas de comida, agua y todo. Supieras que viene, porque ahora en cada estación, casi en cada estación de tren, hay una casa de migrantes. Hay un lugar donde vos sabes que vas a llegar, que vas a descansar, que vas a comer. Todas las casas de migrantes que hemos llegado hemos sido tratados como seres humanos. Esta es solo ir por 3 años. Quiero volver a estar con mis hijos. Tengo la opinión que voy a llegar, voy a conseguir un asilo. Y sé que en los Estados Unidos me van a dar ese asilo porque tengo toda la documentación que necesito. Y si yo opto por un asilo, sé que puedo ver. Entonces, si yo opto por el asilo, no puedo sacar mis hijos adelante, ser unos profesionales y de ahí regresar. Siempre he sido una mujer de convicción y de fe. Y yo le dije al Señor, si usted sabe que no tengo, si yo salgo de Honduras y mira que no voy a llegar, mejor regréseme de Guatemala. Pero si estoy aquí, yo sé que por propósito de él estoy a 12 horas de la frontera. Voy a llegar a esta vez. Voy a terminar.
Bueno, entonces seguimos otra vez con la presentación y vamos a las estrategias de afrontamiento, o mecanismos de afrontamiento, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues eso no es, hemos visto este pequeño video porque, pues, como les decía, ¿no? En estos dos testimonios, pues podemos ya distinguir claramente algunos impactos psicosociales de estas dos mujeres, ya no da tiempo como de que lo podamos hacer de manera más participativa, y también algunos mecanismos de afrontamiento o estrategias de afrontamiento. Entonces, con eso entramos ya en el segundo tema del día de hoy, que justamente se refiere a cómo hacen las personas migrantes y sus familias para resistir las situaciones más adversas, ¿no? Y que tiene que ver esto de, o sea, yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todas y todos los que hemos estado frente a un caso de estos garrafales, y que yo digo, es que si a mí me hubiera sucedido eso, o sea, de verdad, yo no sé qué habría hecho, ¿no? O sea, ¿cómo hacen las personas? ¿De dónde las personas sacan tanta fuerza, ¿no? Y es eso, ¿no? Esas situaciones en donde uno se queda pues, admirado. Y esto justamente tiene que ver con los mecanismos de afrontamiento, las estrategias de afrontamiento. Entonces, leemos a la siguiente, y tiene que ver con qué eso, ¿no? O sea, ¿qué hace la persona para enfrentar la situación? ¿Cuáles son todos como esos mecanismos que entran en juego, que entran en ruta para que la persona sobreviva, ¿no? Entonces, son los pensamientos, sentimientos y conductas de resolución que permiten a la persona o al grupo enfrentar la situación. Enfrentar puede ser desde sobrevivir a la situación, adaptarse a la situación, sobrellevar la situación. Y tiene que ver una vez más con esta noción de que ya veíamos la vez pasada, una de las premisas del trabajo psicosocial es que las personas son sujetos, no objetos, que no son pasivos, ¿no? Entonces, las víctimas de violaciones a derechos humanos no son pasivas, movilizan recursos tanto internos como externos para hacer frente a la situación en el momento y posteriormente. Entonces, ahí es en donde, digamos, en donde descansa, ¿no? Esta premisa de decir, las personas tienen fortalezas, las personas tienen recursos, ¿no? Recursos internos y recursos externos, que son las que entran en juego en estas situaciones críticas, y que este elemento o este reconocimiento de que las personas tienen esa fortaleza justo muchas veces es la que hace la diferencia de que nosotros podamos estar en una posición pues más asistencialista, ¿no? O sea, como más con esta mirada de pobrecitas, pobrecitos, a que tengamos más esta mirada de tengo frente a mí a dos mujeres con una fuerza tremenda, a dos mujeres con una dignidad bien puesta, con una fuerza y con una serie de recursos que han puesto en marcha para lograr o para llegar hasta donde están, ¿no? Y para lograr decir lo que escuchamos, ¿no? Entonces, estos mecanismos pueden ser individuales o colectivos, pueden ser pasivos o activos. Pasivos, es decir, en un momento dado una estrategia, un mecanismo de afrontamiento puede ser no hacer nada, puede ser quedarse callado, puede ser hacerse como que el que no vi, ¿no? O puede ser de actividad, de decir, de moverse, de hacer. Varían dependiendo de las características y posibilidades de las personas, obviamente, y volvemos como al tema de la especificidad, hay, bueno, digamos, mecanismos de adaptación versus mecanismos de confrontación. Todos ellos son mecanismos o estrategias de afrontamiento. De adaptación, es decir, van más en lo pasivo o justamente para adaptarse, ¿no? Eso ocurre mucho en las personas migrantes cuando acaban de llegar a los nuevos contextos, o mecanismos de confrontación, ¿no? Esto puede ser en alguna situación de agresión, ¿no? O en alguna situación en donde requiera como una respuesta tal cual, ¿no? Más confrontativa. Y un mismo mecanismo de afrontamiento puede ser positivo o negativo dependiendo del contexto del momento. O sea, no hay estrategias o mecanismos de afrontamiento que siempre sean positivos, no hay algunos que siempre sean negativos. No va a depender mucho de la persona o de la situación. Vamos a la siguiente. Y entonces los mecanismos de afrontamiento
decíamos, o sea, esa es, digamos, como la ruta de los mecanismos de afrontamiento, ¿no? En la migración, que van hacia recuperar la percepción de control de su vida, y nos llevan hacia los mecanismos de adaptación en la situación migratoria. Vamos a la siguiente. Algunos de los mecanismos de afrontamiento que son muy frecuentes en la migración. Estos son como algunos ejemplos hasta a nivel individual, familiar y comunitario, ¿no? Que es, por ejemplo, a nivel individual, durante el tránsito, no hablar de heridas, ¿no? Eso lo he visto yo, igual me ha tocado, pues, por ejemplo, con mujeres que han vivido violencia sexual, y que justo, ¿no? O sea, están, por ejemplo, en Ixtepec, o están casi que les falta la mayoría de camino todavía, y no quieren abrir el tema, ¿no? O me lo han llegado a contar, pues como de manera muy general, pero que no quieren entrar en la herida, porque dicen, es que si yo entro ahí, o sea, me voy a desmoronar, y yo todavía necesito o sea, yo no puedo desmoronarme ahorita, porque me falta más de la mitad del camino, ¿no? Entonces, eso, o sea, como que mientras yo no pueda bajar la guardia, ni abro la herida, ni hablo del tema. Y eso tiene que ver también con por qué muchas de las personas no quieren hacer denuncias, ¿no? Muchas de las personas migrantes, ya sea durante el tránsito o incluso al llegar, ¿no? Tiene que ver con este mecanismo de afrontamiento, ¿no? Y al llegar, dar la vuelta a la página, ¿no? Bueno, ya estoy aquí, lo que pasó en el camino, esto se lo escuché igual a unas mujeres que habían vivido violencia sexual, y se me hizo la piel chinita, que lo que pasa en el camino, se queda en el camino, ¿ya? O sea, al llegar allá es como vuelta a la página. Bueno, ¿qué tanto, o sea, qué tantas repercusiones después tenga en su vida? Pues eso habría que verlo después, ¿no? Pero digamos que en el momento, o sea, durante el camino o al llegar, pues es un mecanismo de afrontamiento. No contarle a la familia lo que ha vivido, ¿no? La persona migrante, y en la familia no hablar de la persona ausente, ¿no? Igual como una manera de no, pues de no traer el dolor a la mesa, ¿no? En el lugar de destino, el desarrollo de comunidades de la misma procedencia, ¿no? O sea, que se juntan justamente los latinos, o igual, por ejemplo, los chapanecos que se van mucho a la Riviera Maya, pues ya tienen ahí como el barrio en donde viven todas las personas chapanecas. O sea, como esta cuestión como de agruparse, de hacer comunidad, es también un mecanismo colectivo o comunitario de afrontamiento, igual del desarrollo de redes transnacionales de apoyo, ¿no? Yo ponía el ejemplo hace rato de los oaxaqueños, oaxaqueñas, o de las personas de Zacatecas que ya han desarrollado estas redes tremendas, ¿no? De apoyo transnacional. Vamos a la siguiente. Entonces justo entramos en el concepto de resiliencia, ¿no? Como pues, sí, como yo diría que podría ser clave en la migración. Bueno, en física significa la capacidad de un material de resistir a la aplicación de una gran cantidad de energía y volver a su estado anterior, ¿no? Entonces, bueno, este concepto de la física aplicado a la psicología, pues se refiere a la capacidad de los seres humanos sometidos a los efectos de una adversidad, de superarla e incluso de salir fortalecidos de la situación, ¿no? Entonces, justamente es esta fortaleza. Por ejemplo, en el caso que planteaban en Texas, ¿no? Que nos compartieron hace un momento, que se quedaron todos maravillados en el consulado, pues ahí vemos claramente, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí todas y todos pues tenemos alguna experiencia o algún ejemplo de esto. Contarles que, bueno, que también el concepto de resiliencia pues también tiene ahí su debate en juego, porque digamos que alguna crítica que se le ha hecho es que al como que pone toda la responsabilidad en la persona, ¿no? O sea, que efectivamente la persona desarrolla una serie de fortalezas para salir más fortalecida de la situación, para salir de pie, pero entonces, digamos que ahí el peligro podría ser dejar de ver la violencia estructural que ocasionó eso. Entonces, digamos que si mal empleado, este concepto podría dejar de responsabilizar, digamos, a los estados o a las autoridades o a las situaciones de violencia estructural y decir, bueno, pues al final las personas son resilientes, ya podrán salir adelante de estas y otras adversidades, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese podría ser como una derivación terrible del concepto, pero obviamente no es en ese sentido que lo vemos ahora, sino en relevar justamente
toda la serie de fortalezas y de mecanismos internos, ¿no? de las personas. Entonces, la resiliencia en las migraciones, pues la vemos en el desarrollo, la siguiente, ya está. Eso, es la actitud. En el desarrollo de una gran capacidad de adaptación, ¿no? Justo a este contexto cambiante, permanente, una vez más, tanto de o las personas que migran como de la familia, que se queda, de creatividad tremenda, de una mayor apertura, del desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, pues como puede ser un nuevo idioma o como puede ser el aprender un oficio que antes pues tal vez no manejaban tanto, y al aprender pues ya se volvieron electricistas expertos, ¿no? Y ahora son de verdad bárbaros en la electricidad, y antes pues a lo mejor manejaban el tema un poquito, ¿no? O sea, este tema de las nuevas habilidades y conocimientos que se desarrollan en el nuevo lugar, ¿no? O que salen pues como estas fortalezas en la experiencia migratoria. Y luego un tema que, bueno, creo que yo no he conocido una sola persona migrante que no tenga, es la esperanza y la fe, ¿no? Cuando preguntamos, ¿no? a las personas, igual, pues en una plática o igual en una intervención personal, de, bueno, ¿y a ti qué te da fuerza? ¿No? ¿Qué te da fuerza para seguir adelante? Por lo general, o sea, las dos respuestas más concurridas es Dios, las que vimos en el video, Dios y mis hijos, exactamente, ¿no? Y entonces ahí vemos, o sea, cómo justamente estos son motores fuertísimos, bueno, para la resiliencia y para ir desplegando estos mecanismos de afrontamiento. Y bueno, los vínculos por encima de las distancias y por encima de las fronteras, ¿no? Vínculos, ya decíamos, no solamente familiares, vínculos comunitarios también, ¿no? O sea, de estas comunidades que ya de latinos, por ejemplo, que se organizan ya estando en Estados Unidos y que conforman estas federaciones y confederaciones para mandar apoyos a su comunidad de origen, para la construcción de la iglesia en su comunidad, para la fiesta del pueblo, para repatriar el cuerpo de algún compañero que ha fallecido, ¿no? Allá en Estados Unidos. Este tipo de desarrollo de comunidades por encima de las fronteras, de comunidades transfronterizas, ¿no? Y bueno, pues finalmente, igual como más a nivel social, pues las migraciones como elemento potenciador de transformaciones sociales hacia un aprendizaje colectivo de la diversidad, ¿no? Esto, pues obviamente cuando hay apertura al encuentro, ¿no? Vamos a la siguiente. Y entonces, en el trabajo psicosocial, digamos como un poco en síntesis, ¿no? O sea, como recapitulando lo que hemos visto el día de hoy. ¿No? El trabajo psicosocial busca activar y potenciar las estrategias de afrontamiento que fortalecen a la persona y a su comunidad. Entonces, identificamos los impactos psicosociales, decíamos, preguntarnos qué está viviendo esta persona, qué está sintiendo, qué está necesitando. Identificamos también los mecanismos de afrontamiento de la persona o de la familia que tenemos presente. Porque si solamente identificamos los impactos psicosociales, ahí decimos el peligro justamente es quedarnos con esta visión de pobrecitos. Y no, y tenemos frente a nosotros a personas que han salido de la adversidad de una manera que yo no sé si yo lograría hacerlo, ¿no? Con el objetivo de fortalecimiento de la persona y de sus vínculos, ¿no? O sea, de los recursos internos y de los recursos externos. O sea, ese es el objetivo y el sentido del trabajo psicosocial. Fortalecer los recursos internos y los recursos externos de la persona. Los internos justamente son las fortalezas, ¿no? Eso que viene desde dentro, que las hace seguir adelante, seguir en pie, construir habilidades, todo esto que ya decíamos. Y los recursos externos son los vínculos, ¿no? Los vínculos con otras personas migrantes pero también los vínculos pues con comunidades de apoyo, con estas sociedades, ¿no? Por eso lo que decíamos, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, de la importancia del trabajo de sensibilización, de ir ganando aliados, ¿no? Para ir conformando estas redes. Y ya, ya no nos da tiempo de hacer. Entonces, bueno, hasta aquí, y antes igual de dar como la última ronda de preguntas, me gustaría explicar un ejercicio que les va a quedar de tarea.
Este ejercicio ya está subido a la página, ¿no? Bueno, ahí ya se les dirá exactamente en qué sección está. Y se trata justamente de poder identificar, van a ustedes, cada uno, elegir un caso con el que han trabajado, un caso de una persona o de una familia con la que han trabajado. Si no han trabajado de manera directa, bueno, pues si no, un caso que alguien les haya contado. Pero pues sí vamos a necesitar como conocer más a profundidad, ¿no? Este caso de esta persona o de esta familia. Entonces, elegir un caso y vamos a identificar los impactos psicosociales y los mecanismos de afrontamiento para poder desarrollar como para ver qué opciones de fortalecimiento de recursos internos y recursos externos. Entonces, el ejercicio, o sea, ya está como la descripción, las indicaciones como muy claritas, con una serie de preguntas guía para plantear el caso, para identificar los impactos psicosociales, para identificar los mecanismos de afrontamiento, y para plantear cómo está posible, para identificar los recursos internos y los recursos externos. Entonces, bueno, esto es lo que pues, les va a quedar de tarea, que es un ejercicio integrador de lo que hemos visto en esta sesión del día de hoy. Y bueno, pues eso, quedan 6 minutos. Igual, pues si hay como algún último comentario, pregunta, reclamación. ¿Hablen ahora o callen para? ¿No? Ningún. Sí, El caso está ya está en la plataforma. Pues más bien, yo creo que no hay ninguna pregunta, comentario. Pues más bien sí. En línea. ¿Estamos? Realmente si se siguen las instrucciones, el caso es libre elegir. Es libre elegir. Sí, okay. Ahí están ya las indicaciones, entonces pues ya es cuestión solo de seguir las indicaciones y mandar su tarea. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta y comentario más, siendo las 7:55, le damos un fuerte aplauso. Y también si la quieren abrazar aquí en la sede de las frescas. Muchísimas gracias a todos. Como dice Ana Elena, la actividad está disponible a partir de hoy en la noche y la fecha de entrega es el lunes a las 11:55 p.m. Les rogamos no dejarlo hasta las 11:54 para entregarlo, lo pueden hacer desde hoy, es una cosa súper sencillita y tiene mucho que ver con todo lo que hemos trabajado esta sesión y la sesión pasada. Muchísimas gracias, que tengan buena noche. Gracias y muchas gracias también de aquí por recibirme y gracias a la sede. Estoy como agua.